La lluvia caía con furia implacable aquella tarde de mayo de 1847 sobre Pueblo Escondido, una pequeña villa entre montañas, donde el barro parecía engullir la esperanza de quienes se atrevían a transitar sus calles desoladas. Silvana Ríos avanzaba con dificultad, el agua helada traspasando la tela gastada de su vestido oscuro, un luto incrustado en lo más profundo de su ser desde hacía 3 meses. A sus 32 años, la vida le había arrebatado todo: un esposo bondadoso, aunque sin fortuna, el hogar que alquilaban y la dignidad de no depender de la caridad ajena. Caminaba con la cabeza gacha, no por vergüenza, sino por el peso insoportable de saberse sola en un mundo diseñado para hombres, arrastrando una maleta agrietada que contenía los únicos vestigios de una existencia que se desmoronaba entre sus dedos, entumecidos por el frío y la desesperación. Nadie en la villa se detuvo a ofrecerle refugio. La desgracia, pensaba Silvana, tenía un aroma particular que la gente prefería evitar, como si fuera una enfermedad contagiosa que se transmitía con la mirada. Las puertas se cerraban a su paso, las cortinas se movían discretamente y los pocos transeúntes aceleraban el paso, temerosos de que la mala suerte de la viuda pudiera adherírseles. Silvana Ríos llegó a la puerta del señor Velasco, el notario, empapada y tiritando, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, aferrándose a la citación arrugada que había recibido esa misma mañana. El notario, un hombre de lentes redondos y dedos manchados de tinta, la recibió con esa mezcla de piedad y desdén reservada para las viudas sin recursos, extendiéndole un documento amarillento que olía a encierro y a tiempo detenido, un papel que parecía exhalar el polvo de décadas. El señor Velasco le explicó con voz monótona y sin mirarla a los ojos que un tío lejano, un tal Anselmo, del que apenas había oído hablar en susurros temerosos, durante su infancia, le había dejado una propiedad en los límites del Sertón, un lugar olvidado por la providencia y evitado por los lugareños. La propiedad no era una hacienda próspera ni una casa señorial, sino la morada antigua, una construcción de adobe y madera solitaria en medio de la nada, rodeada de leyendas que hacían persignarse a los más viejos del Pueblo Escondido. El notario le advirtió, limpiándose los anteojos con un pañuelo de seda, que nadie deseaba esas tierras, que las familias que intentaron habitarlas habían huido antes de la primera luna llena, abandonando sus pertenencias y su cordura. Se hablaba de ruidos que no provenían del viento, de sombras que se movían sin cuerpo y de un silencio tan denso que parecía masticable. Un silencio que, según decían, susurraba al oído justo antes de conciliar el sueño, prometiendo horrores innombrables. Pero Silvana Ríos no podía permitirse el lujo de sentir miedo. El miedo, reflexionaba, era un privilegio de quienes poseían un techo seguro y el estómago lleno. Y ella carecía de ambas cosas en ese momento crucial de su existencia. Aceptó la herencia con una firma temblorosa, sellando su destino con la tinta negra que parecía sangre coagulada sobre el papel, ignorando las advertencias veladas y las miradas de los pasantes que la observaban como a una condenada. Vendió un pequeño broche de plata, el último obsequio de su madre, para pagar al carretero que, a regañadientes y cobrando el doble, aceptó llevarla hasta el inicio del sendero que conducía a la morada antigua. El viaje duró 2 días interminables, a través de caminos que se estrechaban hasta convertirse en cicatrices de tierra rojiza sobre el paisaje árido, donde la vegetación se volvía espinosa y retorcida, como si la propia tierra estuviera sufriendo un dolor ancestral. El sol quemaba la piel, y el viento arrastraba polvo y promesas vacías. El conductor la dejó a 2 kilómetros de la casa,
negándose a avanzar más allá del cruce del río seco, alegando que los caballos se ponían nerviosos y que él no quería tentar a la suerte. Al caer la tarde, Silvana Ríos caminó el último tramo sola, el sol del atardecer tiñendo el cielo de un rojo violento que presagiaba tormenta, sintiendo cómo el silencio del lugar la envolvía como una manta pesada y asfixiante, un sudario de soledad. La morada antigua apareció ante sus ojos como una bestia dormida, con las paredes desconchadas, mostrando las costillas de madera podrida y el techo de paja agujereado como una boca desdentada que se reía de su desgracia. La maleza había crecido salvaje alrededor, abrazando la estructura en un intento lento de devorarla y devolverla a la tierra. Pero la casa resistía con una terquedad maligna, manteniéndose en pie contra el tiempo y el olvido, como un monumento a una tragedia silente. No se escuchaban pájaros cantando en los árboles cercanos, ni grillos anunciando la noche. Solo había un vacío sonoro que hacía que sus propios pasos sobre la hierba seca resonaran como truenos en una catedral abandonada, un eco de su propia insignificancia. Empujó la puerta principal, que gimió con un lamento de goznes oxidados que resonó en todo el valle, y el olor a encierro la golpeó en el rostro, una mezcla de polvo, humedad y algo más, algo dulce y metálico que no supo identificar de inmediato, pero que le revolvió el estómago. La luz moribunda de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, dibujando líneas de polvo que danzaban en el aire estancado, revelando muebles cubiertos de sábanas grises que parecían fantasmas esperando su regreso. Silvana Ríos dejó su maleta en el suelo de tierra apisonada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío de la noche que se avecinaba, sino por la certeza absoluta, irracional y primitiva de que estaba siendo observada desde la oscuridad de los rincones. Encendió una vela con manos torpes, y la llama vacilante proyectó sombras alargadas que parecían estirarse hacia ella, como dedos negros queriendo tocar su soledad. Un momento. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle me gusta y suscribirte a Cuentos de Viuda para no perderte más relatos que te harán sentir el escalofrío de lo desconocido. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas leyendas. La primera noche fue una prueba de resistencia para su cordura. Silvana permaneció sentada en una silla de madera dura, con la vela consumiéndose lentamente, y sus ojos clavados en la negrura del pasillo que conducía a las habitaciones del fondo. El viento comenzó a soplar afuera, colándose por las grietas y produciendo un silbido que sonaba casi humano, una especie de lamento ahogado que subía y bajaba de intensidad. Pero no fue el viento lo que la hizo contener la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Fue el sonido nítido, inconfundible, de pasos arrastrados sobre el suelo de 1906, madera de la habitación contigua. No eran pasos rápidos ni agresivos, sino lentos, pesados, como los de alguien que carga una culpa inmensa o un cuerpo cansado, moviéndose en círculos, deteniéndose y volviendo a empezar, con una cadencia que le helaba la sangre. Silvana apretó el crucifijo que llevaba al cuello hasta que el metal se le clavó en la palma de la mano, intentando convencerse de que era la madera vieja, ajustándose al cambio de temperatura o algún animal buscando refugio, pero los pasos cesaron de golpe, justo frente a la puerta cerrada del cuarto, y luego escuchó el roce de una mano, o de algo parecido a una mano, tanteando la madera desde el otro lado, buscando el picaporte. El silencio regresó, más denso y amenazante que antes, dejándola paralizada en la silla, con el sudor frío bajando por su sien y el corazón golpeando tan fuerte
que temía que el intruso pudiera escucharlo. No durmió ni un segundo, vigilando la puerta con la mirada fija, mientras la vela moría y la dejaba sumida en una penumbra grisácea, hasta que los primeros rayos del alba se filtraron por las grietas, trayendo consigo una falsa sensación de seguridad. Con la luz del día, el miedo nocturno pareció retroceder, escondiéndose en las sombras para esperar su turno nuevamente. Silvana, impulsada por la necesidad de sobrevivir y hacer habitable aquel lugar, comenzó a inspeccionar la casa. Encontró restos de una vida interrumpida bruscamente, platos sobre la mesa, cubiertos de décadas de polvo, ropa carcomida por las polillas en los armarios y herramientas oxidadas en un rincón de la cocina. Pero lo que más llamó su atención fue la habitación del fondo, aquella de donde habían provenido los ruidos la noche anterior. La puerta estaba trabada, no con llave, sino como si algo pesado la bloqueara desde adentro. Empujó con el hombro, usando toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo delgado, hasta que la madera cedió con un crujido seco, permitiéndole entrar en un espacio que olía a cera antigua y flores secas, un aroma que evocaba funerales y recuerdos olvidados. Allí, en el centro de la habitación, había un altar improvisado cubierto con un mantel de encaje que ahora era gris y quebradizo, sobre el cual descansaban imágenes de santos sin rostro, con la pintura descascarada por el tiempo. No había muebles, solo ese altar extraño y perturbador que parecía dominar el espacio, y el suelo alrededor estaba limpio, libre del polvo que cubría el resto de la casa, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Silvana se acercó despacio, sintiendo que el aire en esa habitación era más frío, más pesado, y notó que una de las tablas del piso, justo debajo del altar, estaba ligeramente levantada. Se arrodilló, ignorando el temblor de sus manos, y levantó la madera suelta, descubriendo un hueco oscuro donde descansaba un objeto envuelto en trapos de lino. Un diario de cuero negro cerrado con una cinta de seda roja que parecía no haber perdido su color a pesar de los años. Silvana deshizo el lazo de seda roja con dedos que apenas le respondían, sintiendo la textura suave y fría del material deslizándose sobre su piel como un hilo de sangre fresca que se negaba a secarse. El diario se abrió con un crujido de queja, liberando un olor acre a tinta ferrogálica y papel enmohecido que le llenó la nariz, transportándola instantáneamente a un pasado que no le pertenecía, pero que estaba a punto de devorarla. La primera página estaba fechada en noviembre de 1820, escrita con una caligrafía angulosa y apretada, como si quien escribía hubiera tenido miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo o de que alguien leyera por encima de su hombro. Silvana acercó la vela, forzando la vista en la penumbra de aquel santuario olvidado, y comenzó a leer las primeras líneas, sin saber que cada palabra sería un clavo más en el ataúd de su inocencia. Las entradas iniciales narraban la vida cotidiana de una familia próspera. Sus bisabuelos, a quienes ella nunca conoció, describiendo cosechas abundantes y días de sol brillante que parecían eternos en aquella tierra ahora desolada. Pero a medida que pasaban las páginas, el tono cambiaba sutilmente, como el cielo antes de una tormenta eléctrica. Las menciones a la fe y la gratitud eran reemplazadas por observaciones paranoicas sobre los vecinos y sobre una amenaza sin nombre que parecía acechar desde los límites de la propiedad. El autor del diario, que firmaba solo como Anselmo, hablaba de un descubrimiento en el lecho del río seco, algo que brillaba bajo la luz de la luna y que no debía ser compartido con nadie, ni siquiera con el cura del pueblo. Silvana sintió un nudo en el estómago, reconociendo en esas palabras la semilla de la misma avaricia que había destruido a tantos hombres en esas tierras áridas y despiadadas.
La lectura se volvió febril, saltando de mes en mes, mientras la escritura se tornaba más errática y manchada, con gotas de tinta que parecían lágrimas negras o salpicaduras de algo más oscuro. Anselmo confesaba haber empezado a escuchar voces en el viento, voces que le decían que su propia familia conspiraba para robarle su tesoro, que su esposa Beatriz lo miraba con codicia y que sus hijos afilaban cuchillos en la oscuridad. Silvana leyó con el horror creciendo en su garganta como una bilis amarga, viendo cómo la locura se filtraba en la mente de su antepasado, transformando el amor en sospecha y la protección en una prisión doméstica. La casa, esa misma morada antigua donde ella ahora temblaba de frío, se había convertido en una fortaleza de soledad y miedo, donde las ventanas se tapiaban y las puertas se cerraban con trancas dobles para dejar fuera a un mundo imaginario, pero que para Anselmo era tan real como el aire que respiraba. La noche volvió a caer sobre la morada antigua sin que ella se diera cuenta, envolviendo la habitación del altar en una oscuridad densa que parecía presionar contra las paredes, queriendo entrar y extinguir la única vela que le quedaba. El viento afuera había cesado, dejando en su lugar ese silencio antinatural que la había recibido el día anterior. Pero ahora el silencio tenía un peso diferente, cargado con la historia violenta que ella sostenía entre sus manos. Leyó la entrada del 14 de agosto de 1824, la fecha que marcaba el punto de no retorno. Anselmo había escrito que la sangre era el único sello que la tierra respetaba, y que había hecho lo necesario para proteger lo suyo. Mencionaba que ellos dormían ahora, un sueño profundo del que no se despertaba, y que el secreto estaba a salvo bajo sus pies. Silvana soltó el libro como si le quemara, comprendiendo con un grito ahogado que estaba sentada sobre la tumba de su propia familia asesinada. El aire en la habitación se volvió gélido de golpe, haciendo que la llama de la vela danzara frenéticamente, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como almas en pena buscando una salida. Silvana intentó levantarse para huir, para salir de esa habitación y correr hacia la noche, pero sus piernas no le respondieron, paralizadas por el terror de saber que no estaba sola con los muertos. Un sonido rasposo, similar al de uñas arañando madera dura, comenzó a emanar desde algún lugar debajo del suelo, justo en la zona donde había encontrado el diario, como si lo que estaba enterrado allí quisiera salir para reclamar su confesión. No era el viento ni la madera asentándose, era un rascado rítmico, insistente y desesperado que resonaba en sus huesos y le helaba la sangre en las venas. Agarró el candelabro con ambas manos, usándolo como un arma ridícula contra lo desconocido, y retrocedió lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista del hueco oscuro bajo el altar. El rascado se detuvo abruptamente, seguido por un silencio que fue aún peor, porque en ese silencio escuchó una respiración, no la suya, agitada y superficial, sino una respiración ronca y húmeda que provenía del pasillo justo detrás de ella, al otro lado del umbral de la puerta que había forzado. Alguien o algo estaba parado en la oscuridad del corredor esperando, escuchando sus movimientos con una paciencia depredadora que hizo que Silvana se sintiera pequeña y vulnerable, como una presa acorralada en su propia madriguera. El instinto de supervivencia, ese fuego primitivo que se enciende cuando la razón se apaga, la impulsó a empujar la pesada cómoda, que estaba en un rincón contra la puerta abierta, bloqueando la entrada lo mejor que pudo. Escuchó un gruñido bajo y gutural proveniente del pasillo, seguido por un golpe seco contra la madera, como si un cuerpo pesado se hubiera lanzado contra la barricada improvisada. Silvana gritó,
un sonido agudo que se perdió en la inmensidad de la casa vacía y retrocedió hasta quedar pegada a la pared más lejana, con los ojos desorbitados fijos en la rendija que quedaba entre la puerta y el marco. A través de esa franja de oscuridad creyó ver el brillo fugaz de unos ojos o tal vez el reflejo de la vela en algo metálico, pero la visión fue tan rápida que no pudo estar segura. La criatura, si es que era una criatura y no un demonio nacido de la historia del diario, comenzó a empujar la puerta con una fuerza lenta e implacable, haciendo rechinar la cómoda contra el suelo de madera. Silvana miró a su alrededor buscando otra salida, pero la única ventana de la habitación estaba tapiada con tablas gruesas clavadas desde hacía décadas por el loco Anselmo. Estaba atrapada en el mismo lugar donde sus antepasados habían encontrado su final, con la única compañía de un diario que confesaba sus muertes y una entidad que quería entrar a terminar el trabajo. En un acto de desesperación, sopló la vela, sumiendo la habitación en una negrura total, apostando a que la oscuridad la ocultaría mejor que la luz vacilante, y se deslizó debajo del altar, abrazándose a las rodillas y rezando en silencio. Pasaron horas, o tal vez minutos que parecieron siglos, mientras los empujones contra la puerta continuaban intermitentemente, acompañados de susurros ininteligibles que parecían filtrarse por las paredes. Silvana, acurrucada en el polvo y la oscuridad, sintió que su mente comenzaba a fracturarse, tentada a unirse a la locura que impregnaba los cimientos de la morada antigua. Pero entonces recordó la carta del notario, la advertencia de que nadie aguantaba allí, y una chispa de ira se encendió en su pecho, desplazando al miedo. No iba a morir allí, encogida como un animal asustado. Había sobrevivido al hambre, al luto y al desprecio de la villa, y no dejaría que una sombra del pasado le arrebatara lo poco que le quedaba. Apretó el diario contra su pecho, sintiendo su peso físico y simbólico, y decidió que si amanecía viva, no huiría. Se quedaría y desenterraría cada hueso y cada moneda si era necesario. Cuando los primeros rayos del alba lograron colarse por las rendijas de la ventana tapiada, dibujando líneas de polvo dorado en el aire, el silencio volvió a la casa, pero esta vez se sentía diferente, como si la presencia se hubiera retirado a regañadientes ante la luz. Silvana salió de su escondite con el cuerpo dolorido y la ropa manchada de tierra, y empujó la cómoda para liberar la puerta. El pasillo estaba vacío, bañado en la luz grisácea de la mañana, pero en el suelo, justo frente a la entrada de la habitación, había una marca inconfundible, una huella de barro fresco, grande y deforme, de un pie desnudo que parecía humano, pero que tenía algo terriblemente incorrecto en su anatomía. No había sido un sueño ni un fantasma inmaterial. Había algo físico viviendo en la morada antigua con ella, algo que conocía los secretos de la casa mejor que ella. Y Silvana, en lugar de correr, apretó los puños y juró que descubriría qué era, aunque le costara la vida. Silvana se agachó junto a la huella de barro, observándola con la frialdad analítica de quien ha visto demasiadas cosas malas para sorprenderse por una más. No era la pisada etérea de un fantasma, ni la marca de un demonio con pezuñas. Era un pie humano, ancho, calloso, y con las uñas largas que se habían clavado en la tierra húmeda como garras. Esa certeza física transformó su miedo en una rabia sorda y caliente, porque un fantasma no podía ser herido, pero un hombre o lo que fuera esa cosa que respiraba al otro lado de la puerta, sí podía sangrar. Se levantó sacudiéndose las faldas y fue directo a la cocina, donde había visto un machete oxidado colgado de un clavo, una herramienta olvidada que ahora se convertiría en su única defensa contra la locura que habitaba los cimientos de su herencia.
Agarró el mango de madera carcomida, sintiendo cómo se amoldaba a su palma sudorosa, y probó el filo con el pulgar. Estaba mellado y sucio, pero aún conservaba la capacidad de cortar carne y hueso si se usaba con la desesperación suficiente. Con el arma en la mano, Silvana se sintió poseída por una fuerza antigua. Tal vez la misma determinación cruel que había llevado a su antepasado Anselmo a proteger lo suyo a cualquier precio. Comenzó a recorrer la casa de nuevo, pero esta vez no como una viuda asustada, sino como una cazadora rastreando una alimaña en su propia madriguera, siguiendo el rastro de barro seco que se alejaba del pasillo y serpenteaba hacia la parte trasera de la casa, hacia la despensa que había permanecido cerrada hasta ese momento. El rastro de tierra rojiza terminaba abruptamente frente a un viejo armario de roble macizo, un mueble inmenso que parecía haber crecido desde el suelo mismo, cubierto de una capa de grasa y polvo que lo hacía parecer enfermo. Silvana notó, con el corazón latiéndole en la garganta, que el suelo alrededor de las patas del armario estaba rayado, surcos profundos en la madera que indicaban que esa bestia de mueble era movida con frecuencia. Dejó el machete a un lado por un momento y empujó con el hombro, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo cómo sus músculos protestaban y sus pies resbalaban en la tierra suelta. El armario cedió con un gemido de madera torturada, girando sobre unos goznes ocultos que ella no había visto, revelando no una pared, sino una boca oscura y abierta que exhalaba un aliento fétido a humedad y encierro. El olor que salió de aquel hueco la hizo retroceder cubriéndose la nariz con el antebrazo. Era una mezcla repugnante de tierra mojada, comida podrida y ese almizcle agrio de animal salvaje que marcaba su territorio. Silvana recogió su machete y la vela, obligándose a acercarse al borde de la abertura que parecía ser la entrada a un sótano irregular o a un túnel excavado a mano bajo los cimientos de la casa. No había escaleras, solo una rampa de tierra apisonada que descendía hacia la oscuridad absoluta, una garganta negra que parecía tragar la luz de la vela sin devolver ningún reflejo. Sabía que debía bajar, que no podría vivir en esa casa ni un minuto más sin saber qué se escondía allí abajo. Pero el instinto de conservación le gritaba que diera media vuelta y corriera hasta que sus pulmones estallaran. Dio el primer paso hacia abajo, sintiendo cómo la tierra fría se filtraba a través de las suelas delgadas de sus zapatos y la oscuridad la envolvió como un agua densa y sucia. A medida que descendía, las paredes del túnel se estrechaban, mostrando raíces de árboles que atravesaban el techo de tierra, como dedos esqueléticos buscando agua, y el silencio de arriba era reemplazado por el goteo constante de alguna filtración subterránea. La luz de la vela reveló un espacio más amplio al final de la rampa, una especie de cámara circular que había sido apuntalada con vigas de madera robadas de la propia estructura de la casa. Y allí, en el centro de esa cueva artificial, Silvana vio lo que la hizo detenerse en seco con el aliento congelado en los labios. Un nido. No era una cama, sino un revoltijo de trapos viejos, pieles de animales curadas toscamente y restos de ropa que parecían datar de décadas atrás, todo apilado en un rincón para formar un lecho. Alrededor del nido, el suelo estaba sembrado de huesos pequeños, probablemente de gallinas o roedores, y de objetos brillantes que reflejaban la luz de la vela, tenedores de plata ennegrecida, trozos de espejo roto, monedas antiguas y hebillas de cinturón. Era la guarida de una urraca humana, un ser que recolectaba desechos y tesoros por igual, viviendo en las entrañas de la casa como un parásito que se alimentaba de las obras de la historia. Silvana comprendió con horror que la criatura no era un monstruo sobrenatural,
sino algo mucho más triste y peligroso. Un hombre que había olvidado su humanidad. Se acercó al montón de trapos, movida por una curiosidad morbosa, y vio algo que destacaba entre la suciedad. Un pequeño retrato enmarcado en plata, limpio y pulido, descansando sobre lo que parecía ser la almohada de esa cama grotesca. Lo recogió con cuidado, limpiando una mancha de hollín con el pulgar, y vio el rostro de una mujer joven vestida con la moda de principios de siglo, sonriendo con una inocencia que contrastaba brutalmente con el entorno. La mujer llevaba un collar muy específico, una cruz de amatistas que Silvana había visto descrita en el diario de Anselmo como una de las joyas de su esposa asesinada, Beatriz. La criatura que vivía allí abajo no solo conocía la historia de la casa, sino que veneraba a sus víctimas, o tal vez era el guardián deforme de su memoria. Un ruido repentino, fuerte y seco, rompió el trance de su descubrimiento. Venía de arriba, de la cocina, justo donde ella había dejado la entrada abierta. Eran pasos rápidos, pesados, corriendo hacia el armario, seguidos por el sonido inconfundible de la madera siendo arrastrada. Alguien estaba cerrando la entrada. Silvana soltó el retrato y corrió hacia la rampa subiendo a trompicones, mientras la luz de la entrada se iba estrechando rápidamente, convirtiéndose en una línea delgada y luego en nada. Escuchó el golpe final del armario, encajando en su sitio, y el clic metálico de un cerrojo improvisado deslizándose. La oscuridad se volvió total y absoluta, dejándola encerrada en la tumba de tierra con el olor a muerte y la certeza de que la criatura no estaba abajo con ella, sino arriba, atrapándola para siempre. Gritó golpeando la madera del armario desde abajo con el mango del machete, pero el sonido era sordo, ahogado por la masa del mueble y la tierra. El pánico, frío y afilado, amenazó con desmayarla, pero la imagen de su propia muerte lenta en la oscuridad encendió una furia desesperada. Recordó el diario, recordó la mención de un segundo escape que Anselmo había construido por si sus enemigos lo acorralaban. Si este túnel era obra de su antepasado paranoico, debía tener otra salida, una vía de escape hacia el monte o hacia el río seco. Se dio la vuelta, levantando la vela que milagrosamente no se había apagado, y comenzó a explorar las paredes de tierra del fondo de la cámara, buscando una corriente de aire, una grieta, cualquier cosa que indicara una salida. La llama de la vela parpadeó violentamente cuando se acercó a un rincón oculto detrás de una pila de cajas podridas, señalando una brisa tenue que olía a aire exterior y a lluvia reciente. Silvana apartó las cajas con frenesí, rompiéndose las uñas y rasgándose el vestido hasta revelar un túnel mucho más estrecho y bajo, apenas un agujero de gusano que se adentraba en la tierra horizontalmente. No sabía a dónde llevaba ni si era lo suficientemente ancho para su cuerpo, pero la alternativa era esperar a que el aire se acabara o a que la criatura decidiera bajar a jugar con ella. Se ató las faldas a la cintura, agarró el machete con los dientes para tener las manos libres y se arrastró hacia el interior del agujero, dejando atrás la guarida y adentrándose en las venas negras de la tierra, rezando para que el camino la llevara a la luz y no al infierno. Silvana se arrastró por el vientre de la tierra, como un gusano ciego, con los codos despellejados raspando contra piedras afiladas y raíces que colgaban del techo bajo como cabellos de muertos. El túnel era tan estrecho que sus hombros rozaban ambos lados, y el aire se volvía cada vez más escaso, denso, con el olor a moho y a tiempo estancado que se le pegaba en la garganta. La vela, que había sido su única compañera de luz, se apagó de golpe, sumiéndola en una oscuridad total que era aún más aterradora que la del sótano,
pues ahora no podía ver ni sus propias manos. El pánico volvió a morderla, pero esta vez lo ahogó con un gruñido. No podía rendirse, no después de todo lo que había pasado. Continuó arrastrándose, guiándose por el tacto y por el tenue sonido de un goteo distante que parecía prometer agua. El túnel comenzó a ascender ligeramente y el aire se volvió más fresco, más limpio, con un aroma inconfundible a tierra mojada y a vegetación. De repente, sus manos tocaron algo blando y húmedo. Era musgo. Unos centímetros más adelante, sus dedos se deslizaron por una superficie lisa y fría. Era la roca de una cueva natural, y por encima de ella, una rendija de luz. Con un último esfuerzo, empujó con los pies y se deslizó hacia afuera, cayendo sobre un lecho de hojas húmedas y tierra blanda. Estaba en una pequeña cueva oculta, camuflada por la vegetación, justo al lado del río seco. El sol de la mañana ya estaba alto, bañando el valle con una luz dorada que le pareció la visión más hermosa de su vida. Respiró hondo, llenando sus pulmones con aire puro, y sintió cómo la vida regresaba a sus extremidades. Se levantó temblorosa y miró hacia la morada antigua, que ahora se veía a lo lejos, una mancha oscura y siniestra en el paisaje. Comprendió que la criatura que la había encerrado era el mismo hombre que había estado en el sótano, el guardián deforme de la locura de Anselmo, el último vestigio de una familia que se había devorado a sí misma. Silvana no sintió lástima por él, sintió una rabia fría y calculada. Ese hombre había intentado matarla, había intentado robarle su futuro, y ella no lo permitiría. Regresó a la casa, no por la cueva, sino por el camino principal, con el machete en la mano y una determinación de acero en sus ojos. Entró por la puerta principal, que ahora estaba abierta de par en par, y siguió el rastro de barro hasta la cocina. El armario estaba en su sitio, cerrado. La criatura no estaba allí, pero Silvana no se detuvo. Fue directo al granero, donde había enterrado el oro. Levantó la losa de piedra y sacó el saco. No lo abrió, no lo miró. Solo sintió su peso en sus manos. Luego, con una decisión que le heló la sangre, regresó a la casa. Fue a la habitación del altar, donde el diario de Anselmo aún yacía abierto en el suelo. Lo recogió y lo guardó en el saco con el oro. Luego, con el machete en una mano y el saco en la otra, se dirigió al pozo del patio. El pozo era profundo y oscuro, un agujero negro que parecía tragar la luz. Silvana se asomó al borde, sintiendo el frío que emanaba de sus profundidades. Recordó los huesos que había encontrado allí, los restos de la familia de Anselmo, y entonces, con un grito de rabia y liberación, arrojó el saco al pozo. El sonido del oro y el diario golpeando el agua resonó en el silencio del valle, un eco de la maldición que se hundía en las profundidades. Luego, con el machete, comenzó a derribar las paredes de la casa, una por una, con la furia de quien destruye un nido de serpientes. El fuego llegó al atardecer, provocado por una chispa accidental de una de las vigas que ella había derribado. Silvana no intentó apagarlo. Se sentó en la colina, observando cómo las llamas devoraban la morada antigua, purificando la tierra con su calor. El humo se elevó hacia el cielo, llevando consigo los últimos vestigios de la locura de Anselmo y la criatura que había vivido en sus entrañas. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron cenizas y una sensación de paz. Al día siguiente, él no se sentó. Señor Velasco y algunos hombres de Pueblo Escondido llegaron a la propiedad, alertados por el humo. Encontraron a Silvana sentada entre las ruinas humeantes, con el rostro cubierto de hollín, pero con una mirada serena. No había rastro de la casa, solo un montón de cenizas y piedras.
El notario la miró con asombro sin saber qué decir. Silvana no le dio explicaciones sobre el oro, ni sobre el nido subterráneo, ni sobre los gritos en la noche. Esas eran historias que pertenecían a la tierra y que morirían con la casa. Les contaría una verdad a medias, una que pudieran digerir sin encerrarla en un manicomio o quemarla por bruja. Silvana, con voz ronca por el humo pero firme como el acero, les dijo que la casa era vieja, que una vela había caído, que la madera estaba seca y se había quemado rápido. El notario miró las ruinas humeantes, frunciendo el ceño, buscando algo más en la escena, tal vez los restos del tesoro del que hablaban las leyendas, pero solo vio escombros y desolación. Le preguntó cómo había logrado salir y si estaba sola. Silvana sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y tocó el lugar donde guardaba las escrituras contra su piel. Afirmó que estaba sola, que había salido por sus propios pies y que lo que había allí ya no existía, que el fuego lo limpiaba todo. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, intimidados por la presencia de esa mujer que parecía haber absorbido la dureza del sertón en una sola noche. El notario asintió incómodo y señaló hacia su caballo, diciéndole a Silvana que no podía quedarse allí, que no había techo ni comida, y que fuera con ellos a la villa para resolver qué hacer con lo que quedaba. Silvana miró hacia el valle, hacia el río seco y el monte, que ahora sabía que eran suyos, y sintió una conexión profunda, casi eléctrica, con esa tierra herida. No iba a volver a la villa para ser la viuda pobrecita que perdió su herencia en un incendio. Iba a quedarse, iba a limpiar los escombros, iba a construir una cabaña con sus propias manos si era necesario, y haría que esa tierra sangrara vida en lugar de muerte. Silvana respondió, clavando el machete en la tierra chamuscada a sus pies, que no iría a ninguna parte, que esa era su tierra y que tenía mucho trabajo que hacer. Los hombres la miraron como si estuviera loca, pero nadie se atrevió a discutirle. Había algo en su postura, en la forma en que la luz del sol se reflejaba en su rostro sucio, que les decía que esa mujer ya no pertenecía al mundo de las normas y los miedos de la villa. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejándola sola entre las cenizas y la promesa de un futuro que sería duro. Sí, pero sería por primera vez en su vida absolutamente suyo. Los días siguientes a la partida del notario y sus hombres fueron una borrosa sucesión de horas, marcadas por el agotamiento físico y el silencio curativo del valle. Silvana no regresó a Pueblo Escondido ni una sola vez. Se instaló en las ruinas del granero, techando una esquina con láminas de zinc, rescatadas de los escombros, y durmiendo sobre un jergón de paja fresca que ella misma cortó. El olor a incendio tardó semanas en disiparse, impregnando su ropa y su piel con un aroma a ceniza que se convirtió en su perfume natural, una advertencia olfativa para cualquiera que se acercara demasiado. Se dedicó a limpiar el terreno con la furia de una poseída, arrastrando vigas quemadas, apilando piedras y enterrando los restos de la vida anterior de la casa, incluyendo los huesos que encontró en el pozo y en el sótano, dándoles por fin el descanso que la codicia les había negado. La primera gran batalla no fue contra fantasmas, sino contra la sed, pues el pozo del patio estaba contaminado por años de inmundicia y muerte, convertido en una tumba vertical que ella decidió sellar para siempre con piedras pesadas. Recordó entonces una línea del diario de Anselmo que mencionaba el ojo de agua donde bebían los venados, ubicado cerca del lecho del río seco, y hacia allá dirigió sus esfuerzos, armada con una pala de mango astillado que había sobrevivido al fuego. Cavó durante 3 días bajo el sol implacable del sertón, con las manos llenas de ampollas que reventaban y volvían a sangrar,
rompiendo la costra de tierra dura, hasta que sus brazos temblaban de fatiga. No buscaba oro, buscaba vida, y la tierra, que había sido tan cruel con sus antepasados, pareció reconocer su esfuerzo honesto y decidió recompensarla. Al atardecer del tercer día, cuando estaba a punto de rendirse y caer desmayada en el agujero, la pala golpeó un suelo lodoso y oscuro, y un minuto después, un hilo de agua turbia comenzó a brotar, limpiándose rápidamente hasta volverse cristalina. Silvana se dejó caer de rodillas en el barro, riendo y llorando al mismo tiempo, y bebió el agua con las manos ahuecadas, sintiendo su frescura bajar por la garganta, como un bálsamo sagrado que lavaba el sabor a humo y miedo. Ese manantial no figuraba en ningún mapa moderno, era un secreto de la tierra, y al liberarlo, ella sintió que había sellado un pacto definitivo con el lugar. La morada antigua le daría lo necesario para vivir, siempre y cuando ella la respetara y no pidiera más de lo justo. Con agua asegurada y un techo precario, Silvana comenzó a transformar su entorno, no con la ambición de reconstruir la mansión, sino con la humildad de quien sabe ocupar su espacio sin perturbar. Limpió la maleza que ahogaba los árboles frutales antiguos, podando las ramas secas y liberando los troncos para que volvieran a respirar, y descubrió que bajo la capa de abandono el suelo era rico y profundo. Plantó frijoles y maíz en los claros que había abierto, utilizando semillas que intercambió con un vendedor ambulante que pasó por el camino, pagándole con una de las pocas monedas de plata que había rescatado de la ceniza, un pequeño fragmento del tesoro que usaba con parsimonia y astucia. La soledad se convirtió en su compañera, no en su carcelera, y por primera vez en años durmió sin sobresaltos, arrullada por el viento y no por susurros. La gente de Pueblo Escondido, por su parte, comenzó a tejer nuevas leyendas sobre la viuda que vivía entre las ruinas quemadas, diciendo que había hecho un pacto con el diablo para sobrevivir al fuego o que guardaba un tesoro inmenso vigilado por serpientes. Algunos curiosos, hombres jóvenes con más bravuconería que sentido común, se acercaban a veces hasta el límite de la propiedad para espiar, esperando ver fantasmas o monstruos, pero solo encontraban a una mujer de mirada dura trabajando la tierra con un machete al cinto. Silvana no los echaba con gritos, simplemente se paraba y los miraba, inmóvil y silenciosa, hasta que la incomodidad y el miedo irracional los hacían dar media vuelta y marcharse, llevándose consigo historias exageradas que solo servían para aumentar su aislamiento protector. Una tarde, mientras removía los últimos escombros de lo que había sido la habitación del altar, su pala chocó con algo metálico y pesado que no sonaba a madera quemada ni a piedra. Excavó con cuidado y sacó una masa deforme, negra y pesada, el oro fundido, mezclado con la plata de los tunziu, candelabros y la tierra, convertido en un lingote grotesco que parecía un meteorito caído del infierno. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso obsceno, y recordó la cara de Anselmo iluminada por el fuego, la locura en sus ojos al creerse rico minutos antes de morir. Ese oro no tenía forma de moneda, no tenía sello real, pero era una fortuna incalculable que podría comprar la mitad de la villa si ella quisiera. Sin embargo, Silvana no corrió a Pueblo Escondido a venderlo, ni comenzó a soñar con vestidos de seda o casas de 2 pisos. Entendió que ese oro seguía siendo peligroso, un imán para la desgracia si se mostraba abiertamente. Caminó hasta el granero viejo, levantó una de las losas de piedra del suelo en el rincón más oscuro, cavó un agujero profundo y enterró el lingote allí, cubriéndolo de nuevo como si fuera un cadáver vergonzoso. No lo usaría para vivir. Su vida saldría del trabajo de sus manos y de la tierra.
El oro se quedaría allí como un seguro final, una garantía de poder que nadie conocía, una carta bajo la manga que solo jugaría si el destino volvía a intentar aplastarla contra el suelo. Con el paso de los meses, la morada antigua dejó de ser un lugar de muerte. Los pájaros regresaron, atraídos por el agua del manantial y los granos que caían de las primeras cosechas, llenando el silencio con cantos que a Silvana le sonaban a música celestial. Su cuerpo cambió, endureciéndose bajo el sol, perdiendo la suavidad de la vida doméstica anterior y ganando la resistencia del cuero curtido. Sus manos se volvieron fuertes, su piel se bronceó y en sus ojos apareció un brillo de acero que antes no tenía. Ya no era la viuda que lloraba en los rincones, era la guardiana del valle, una figura que se fusionaba con el paisaje, respetada por la naturaleza y temida por los hombres supersticiosos. Un día, el señor Velasco, el notario, regresó, esta vez solo, trayendo consigo un documento oficial y una actitud mucho más respetuosa, casi reverente, al ver cómo la mujer había domado el caos. Le entregó los papeles que confirmaban el registro de las tierras a su nombre, legalizando lo que ella había conquistado con sangre y sudor, y se quedó un momento observando el huerto verde que crecía, donde antes solo había maleza espinosa. El notario comentó que habían dejado de hablar de fantasmas en la villa, que ahora decían que ella tenía mano verde, que la tierra la obedecía. Silvana se limpió las manos en el delantal y miró hacia las colinas. Le respondió que la tierra no obedecía a nadie, que solo respondía a quien la trataba bien, y no le pedía lo que no podía dar, y que los fantasmas se habían ido porque allí ya no había lugar para la avaricia. El notario se marchó, dejándola con la confirmación de que su guerra había terminado, al menos la guerra contra el pasado y contra el miedo. Pero la vida en el sertón nunca era paz completa, era una tregua constante. Mientras veía al hombre alejarse, Silvana notó una nube de polvo diferente en el horizonte, no la de un caballo solitario, sino la de un grupo grande, tal vez una caravana o algo peor. Sabía que tener las escrituras y el respeto del notario no bastaba para protegerla de la envidia de los vivos, que siempre era más peligrosa que la de los muertos. Apretó el mango de su machete, sintiendo la familiaridad del peso, y se preparó para recibir lo que fuera que el destino le enviara, tranquila en la certeza de que esta vez ella era la roca contra la que se romperían las olas. La polvareda, que se levantaba en el horizonte, no traía lluvia ni visitas de cortesía. Traía la codicia montada a caballo, materializada en la figura de 6 jinetes que avanzaron por el sendero recién desbrozado con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Al frente iba don Rogelio, un terrateniente de la villa vecina, conocido por expandir sus dominios a costa de viudas desprotegidas y campesinos analfabetos. Un hombre que olía a tabaco caro y a impunidad rancia. Se detuvieron frente a la choza de zinc y madera que Silvana había levantado, y don Rogelio observó con desdén el huerto floreciente y el agua limpia del manantial, calculando mentalmente las ganancias que esa tierra fértil podría darle si quitaba el estorbo que se interponía en su camino. No desmontó, un gesto calculado de superioridad, y miró a la mujer desde la altura de su montura, esperando verla temblar o bajar la cabeza como hacían todos ante su presencia. Silvana no se movió ni un milímetro, plantada en el suelo con las piernas ligeramente separadas y el machete descansando casualmente sobre su hombro, como si fuera una extensión natural de su cuerpo. No sentía el miedo paralizante de antaño. Después de enfrentar a un loco en un sótano ardiendo y de dormir sobre huesos, un hombre gordo con ínfulas de rey le parecía una amenaza menor, casi ridícula.
Don Rogelio carraspeó, molesto por la falta de sumisión de Silvana, y soltó una risa falsa que no llegó a sus ojos porcinos, comentando en voz alta para que sus peones escucharan que era una lástima ver una tierra tan buena desperdiciada en manos de una mujer sola y sin juicio. Le ofreció una suma insultante por la propiedad, lanzando una bolsa de monedas de cobre a sus pies como quien tira sobras a un perro callejero, sugiriendo que era mejor aceptar la caridad que enfrentar las consecuencias de la soledad en el monte. Silvana le respondió, con una voz que sonó como piedras rodando por una ladera, ignorando la bolsa en el polvo, que guardara sus monedas, que esa tierra no se vendía, que ya se había pagado un precio muy alto por ella, un precio que él no tenía fondos para cubrir. La sonrisa de don Rogelio se borró de golpe, reemplazada por una mueca de ira roja que le subió por el cuello. Hizo una señal discreta y dos de sus capataces desmontaron, hombres de rostros curtidos y ojos vacíos, acostumbrados a hacer el trabajo sucio sin hacer preguntas. Se acercaron a ella con la intención clara de intimidar, de empujarla o golpearla, para enseñarle su lugar, pero se detuvieron en seco cuando Silvana levantó el machete, no con un gesto defensivo, sino con la precisión fría de quien sabía exactamente dónde cortar para desangrar un cerdo. Les advirtió que si daban un paso más, no volverían a caminar y no era una amenaza vacía. Sus ojos tenían el brillo de la locura controlada que había visto en Anselmo, esa determinación absoluta de quien ya había cruzado la línea de la civilidad. Los peones dudaron, mirando de reojo las ruinas calcinadas de la mansión al fondo, esa estructura negra y esquelética que aún parecía exhalar humo y maldiciones. Los rumores sobre la viuda de la morada antigua habían llegado a sus oídos en las tabernas. Decían que había quemado vivo a su propio abuelo, que hablaba con los muertos y que la tierra bebía sangre para darle cosechas. El miedo supersticioso, ese terror antiguo que vivía en el corazón del hombre de campo, comenzó a pesar más que las órdenes del patrón, congelando sus botas en el suelo. Don Rogelio, percibiendo la vacilación de sus hombres, gritó furioso, desenfundando un revólver plateado que brilló bajo el sol de la tarde como una promesa de muerte rápida. Apuntó al pecho de Silvana, con la mano temblando ligeramente por la rabia, y le juró que si no firmaba los papeles de venta allí mismo, la enterraría en el mismo agujero donde había sacado el agua. Pero Silvana ni siquiera parpadeó ante el cañón del arma. En su mente vio el lingote de oro enterrado bajo el granero, su seguro de vida, y comprendió que ella tenía más poder oculto del que ese hombre podía imaginar. Dio un paso adelante, acercándose al cañón, desafiándolo con una temeridad que desconcertó a don Rogelio, obligándolo a retroceder involuntariamente con su caballo, que relinchó nervioso ante la tensión eléctrica del aire. Silvana le dijo que disparara si quería, pero que supiera que esa tierra estaba maldita para los codiciosos. Le recordó que el último hombre que intentó robarla terminó convertido en ceniza y hueso bajo esas ruinas, y le preguntó si quería unirse a él, añadiendo que decían que por las noches todavía gritaba buscando su oro. El caballo de don Rogelio se encabritó violentamente, asustado por algo que solo los animales podían percibir. Tal vez el olor a muerte antigua que impregnaba el suelo o la energía feroz de la mujer. Don Rogelio casi cae de la silla, perdiendo el sombrero y la dignidad en un segundo de caos, mientras sus hombres retrocedían persignándose disimuladamente. La naturaleza misma parecía conspirar a favor de la viuda. El viento se levantó de repente, levantando remolinos de polvo y ceniza que envolvieron a los jinetes, cegándolos y llenándoles la boca con el sabor amargo del incendio pasado. Don Rogelio
recuperó el control de su montura, pálido y sudoroso, y miró a Silvana con un odio puro, pero también con el respeto primitivo que se le tiene a lo que no se comprende. Guardó el revólver, murmurando maldiciones sobre brujería y demonios, y ordenó la retirada con un gesto brusco, incapaz de sostener la mirada de esa mujer que parecía hecha de la misma piedra dura del sertón. Los jinetes dieron media vuelta y se alejaron al galope, levantando otra nube de polvo, huyendo no de un ejército, sino de una sola mujer armada con una verdad terrible y una voluntad inquebrantable. Silvana se quedó allí hasta que desaparecieron en la curva del camino, y solo entonces bajó el machete, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a un cansancio profundo y satisfactorio. Recogió la bolsa de monedas del suelo, la sopesó en su mano y la lanzó con fuerza hacia el matorral espinoso, devolviendo el dinero sucio a la tierra que no lo necesitaba. Esa noche encendió una fogata frente a su choza y se sentó a mirar las estrellas, escuchando los sonidos del valle. El canto de los grillos, el fluir del agua y el susurro del viento en los árboles, que ya no sonaba como lamentos de muertos, sino como un himno de victoria. Había ganado su lugar en el mundo, no por herencia ni por suerte, sino por derecho de conquista. Sabía que don Rogelio no volvería. La historia de su enfrentamiento correría por Pueblo Escondido, creciendo y deformándose, convirtiéndola en una leyenda intocable, una guardiana feroz a la que era mejor dejar en paz. Los años pasaron sobre el valle, transformando la morada antigua quemada en un recuerdo lejano, cubierto por enredaderas y flores silvestres que crecían sobre los cimientos negros. Silvana envejeció, pero no se debilitó. Su cabello se volvió blanco como la plata que había despreciado, y su piel se arrugó como la corteza de los árboles que plantó. Pero su espalda nunca se curvó bajo el peso de la soledad. Con el oro enterrado en secreto, financió discretamente la construcción de una escuela en Pueblo Escondido y ayudó a familias en tiempos de sequía, siempre desde el anonimato, convirtiendo la maldición de la avaricia de su familia en una bendición invisible para la comunidad que una vez la rechazó. Nunca se volvió a casar, ni dejó que nadie viviera con ella. La tierra era su única compañera, su amante y su hija. En sus últimos días, cuando sentía que el final se acercaba, Silvana pasaba las tardes sentada en su mecedora frente al manantial con el diario de Anselmo en el regazo, leyendo las viejas páginas, no con horror, sino con compasión. Había perdonado a sus antepasados, no por santidad, sino porque entendía que el miedo y la soledad podían convertir a cualquiera en un monstruo si no se tenía cuidado. Ella había elegido un camino diferente, rompiendo el ciclo de sangre con sus propias manos. Cuando cerraba los ojos, ya no veía el fuego ni la oscuridad del sótano. Veía el verde de sus cultivos, el brillo del agua limpia, y sentía la paz absoluta de saber que cuando muriera la tierra, la recibiría no como una víctima, sino como una amiga que regresaba a casa para descansar finalmente. La muerte llegó a buscar a Silvana no como un espectro aterrador surgido de la oscuridad del sótano, sino como una brisa suave que descendió por el valle una tarde de otoño, trayendo consigo el olor a lluvia lejana y tierra mojada. Ella la sintió acercarse mientras estaba sentada en su mecedora de mimbre, con la vista perdida en el verde intenso de los árboles frutales que había plantado décadas atrás sobre las cicatrices del incendio. No hubo dolor ni miedo, solo una sensación de pesadez como la que se siente después de una jornada larga de cosecha bajo el sol. Sabía que su guardia había terminado, que la deuda de sangre de su familia había sido pagada con una vida de soledad y trabajo honesto,
y que la tierra finalmente estaba lista para abrazarla no como a una intrusa, sino como a una hija pródiga que regresaba al vientre materno para dormir. Con sus últimas fuerzas, Silvana se levantó para cumplir una promesa final que se había hecho a sí misma el día que salió del túnel, que el secreto de la codicia moriría con ella. Caminó lentamente hacia el granero, apoyándose en un bastón de madera de guayabo, y levantó la losa de piedra por última vez, contemplando el lingote de oro sucio y deforme que yacía en la oscuridad. Arrojó allí el diario de cuero de Anselmo, viendo cómo caía sobre el metal maldito, uniendo para siempre la confesión de los crímenes con el fruto podrido de esos mismos pecados. Cubrió el agujero con tierra fresca, apisonándola con sus propios pies, hasta que no quedó rastro alguno del escondite, sellando la entrada al infierno personal de su familia bajo una capa de vida nueva y silencio absoluto, asegurándose de que nadie más fuera envenenado por la fiebre del oro. Regresó a su silla frente al manantial, con el corazón latiendo lento y tranquilo, sincronizado con el goteo constante del agua que ella había liberado de la roca. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del valle, que ya no eran lamentos ni susurros paranoicos, sino la sinfonía vibrante de la vida que continuaba sin pausa, el zumbido de las abejas, el canto de los pájaros carpinteros y el roce del viento en las hojas de maíz. Recordó su llegada bajo la lluvia, el miedo paralizante en la habitación del altar y la furia del fuego. Pero esos recuerdos ya no tenían dientes. Eran como viejas cicatrices que ya no dolían cuando cambiaba el tiempo. Con una sonrisa apenas dibujada en sus labios agrietados, exhaló su último aliento, entregando su espíritu al aire limpio del sertón, dejando que su cuerpo se convirtiera en una parte más del paisaje que había amado y defendido con tanta ferocidad. La encontraron 2 días después, sentada en la misma posición, con una expresión de paz absoluta que desconcertó a los vecinos de Pueblo Escondido, que subieron a buscarla al notar la ausencia de humo en su chimenea. No había rigidez cadavérica, ni signos de agonía. Parecía una reina antigua descansando en su trono de madera y paja, vigilando sus dominios incluso en la muerte. El señor Velasco, ahora un hombre anciano y encorvado, lloró discretamente al verla, recordando a la mujer cubierta de ceniza que había desafiado al destino sobre las ruinas humeantes. No permitieron que la enterraran en el cementerio del pueblo, un lugar frío y lleno de lápidas de mármol pretencioso. Respetando su voluntad no escrita, cavaron su tumba bajo el gran árbol de mango que daba sombra al manantial, devolviéndola a la tierra que ella había regado con su sudor. Tras su muerte, surgieron rumores inevitables sobre tesoros ocultos, alimentados por la leyenda de la viuda de la morada antigua. Y no faltaron los cazadores de fortuna que llegaron con palas y detectores de metales, movidos por la codicia ajena. Escarbaron en las ruinas de la casa vieja, removieron los cimientos quemados y hasta se atrevieron a profanar el pozo sellado. Pero no encontraron nada más que tierra, piedras y huesos de animales. El oro, protegido por el pacto de silencio de Silvana y por la propia geografía del lugar, permaneció invisible e intocable, una burla final a aquellos que valoraban el metal por encima de la vida. Frustrados y con las manos vacías, los intrusos terminaron por marcharse, convencidos de que la historia del tesoro no era más que un cuento de viejas para asustar a los niños, dejando el valle en paz nuevamente. La propiedad, al no tener herederos directos ni testamento conocido, pasó a ser tierra comunal de facto, un lugar donde los campesinos sin tierra comenzaron a cultivar pequeñas parcelas, respetando siempre la cabaña y la tumba bajo el mango. Nadie se atrevió a construir sobre las ruinas de la casa original, que quedaron como un monumento cubierto de enredaderas,
una cicatriz verde en el paisaje que recordaba el precio de la ambición desmedida. El agua del manantial siguió fluyendo, limpia y abundante, alimentando los cultivos de nuevas familias que, sin saberlo, se beneficiaban de la lucha solitaria de una mujer que había decidido romper la maldición en lugar de perpetuarla. La morada antigua, que antes era un lugar evitado y temido, se transformó en el corazón verde de la región, un símbolo de resistencia y renovación que borraba lentamente el nombre de Anselmo y sus crímenes. Con el tiempo, Silvana se convirtió en una especie de santa pagana para la gente del valle, una figura protectora a la que se le pedía por las lluvias y las buenas cosechas. Decían que en las noches de luna llena se podía ver una silueta blanca caminando entre los árboles del huerto, no como un fantasma que asustaba, sino como una guardiana que revisaba que todo estuviera en orden. Las madres contaban su historia a sus hijas, no como un cuento de terror, sino como una lección de coraje, la historia de la mujer que enfrentó a sus demonios con un machete y ganó. La viuda que demostró que la verdadera herencia no es lo que te dejan en un testamento, sino lo que eres capaz de construir con tus propias manos cuando el mundo te da la espalda. El valle olvidó el nombre de los asesinos y de los terratenientes codiciosos, cuyas tumbas en el cementerio de Pueblo Escondido fueron olvidadas y cubiertas de maleza, mientras que la tumba sencilla de Silvana siempre tenía flores frescas dejadas por manos anónimas agradecidas. La naturaleza sabia y paciente terminó de devorar los últimos vestigios de la mansión, convirtiendo las vigas quemadas en abono y las piedras en refugio para lagartijas y pájaros. El ciclo de violencia se había cerrado definitivamente, no con una explosión de gloria, sino con el crecimiento lento y constante de las raíces, que son más fuertes que cualquier muro y más duraderas que cualquier imperio construido sobre el miedo. Si hoy visitaras ese rincón perdido del sertón, no encontrarías grandes placas conmemorativas ni estatuas de bronce, solo un paisaje sereno donde el viento susurra entre las hojas de los mangos viejos. Tal vez, si prestas suficiente atención y guardas silencio, puedas escuchar el eco de unos pasos firmes sobre la tierra seca o sentir una mirada que te evalúa desde la sombra, asegurándose de que tus intenciones sean puras, porque la guardiana ya no está en cuerpo, pero su voluntad sigue impregnada en cada grano de tierra y en cada gota de agua, recordándonos que los lugares malditos no existen. Solo existen lugares heridos que esperan a alguien con el coraje suficiente para sanarlos. Y así termina la historia de Silvana Ríos, la mujer que heredó una tumba y la convirtió en un jardín, que recibió odio y devolvió vida, demostrando que el destino no está escrito en las estrellas ni en los diarios antiguos, sino en las decisiones que tomamos cuando estamos solos en la oscuridad. Su verdadero tesoro nunca fue el oro enterrado bajo el granero, sino la libertad que conquistó día a día y la paz inmensa de saberse dueña de su propia alma hasta el último suspiro. El sertón guarda sus secretos, pero también guarda la memoria de quienes lo amaron. Y en ese valle silencioso, la memoria de Silvana Ríos florece eterna cada primavera, una victoria verde sobre la muerte gris.